Esta semana el Ministerio de Salud y las demás instituciones involucradas en planes de contingencia o protección civil declararon alerta verde en 29 municipios del país ante el aumento de casos de dengue. Se trata de una alerta que ocurre a pocos días de que pueda iniciar la época invernal y aumentar desde luego la proliferación del zancudo transmisor de esta enfermedad. Hasta ahora solo una persona ha fallecido por dengue y las medidas pretenden evitar que esto se desencadene o termine en una epidemia. Para conversar de este tema está con nosotros en nuestros estudios el doctor Rolando Macís. Él es el director, o más bien es miembro de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud y es además coordinador de la Comisión de Análisis para la Determinación Social de Salud. Vamos a conversar sobre estos temas entonces con el doctor Macís. Bienvenido, un gusto. Muy buenos días, un gusto y un privilegio estar por acá. Perfecto, doctor Macís, para comenzar, explíquenos, alerta en 29 municipios. Vamos a ver si más adelante tenemos la información que usted nos ha facilitado de las láminas para que podamos mostrar en gráficos cuáles son todos los municipios. Pero bueno, en principio quizás sí nos gustaría que nos explicara un poco cuáles son, de qué municipios estamos hablando, si esos municipios, por ejemplo, son los mismos que se han tenido en el pasado o estamos registrando nuevos municipios dentro de ese campo. Estos 29 municipios obedecen a un proceso de priorización. Le explico cómo se elabora esta priorización. Nosotros elaboramos algo que se denomina tasas. Es una medida epidemiológica que le dice cuántos números de casos tiene por habitantes viviendo en esa zona. Entonces, para el caso específico de el nivel nacional, tenemos una tasa de 16.9 por cada 100.000 habitantes. O sea que estamos teniendo casi 17 personas con dengue por cada 100.000 habitantes. En base a este promedio nacional hemos estratificado la tasa de cada uno de los 14 departamentos. Perdón, 16.9 por cada 100.000 habitantes en El Salvador. En El Salvador, ¿esa es una tasa normal o en qué momento es que ustedes dicen, bueno, ya tenemos más de tantos casos y ahora tenemos que actuar de otra manera? Sí. Muy bien, nosotros hacemos un monitoreo permanente de la situación y nos comparamos con los años previos. En este momento nosotros podemos decir que tenemos un porcentaje menor que el del año pasado. Por ejemplo, si hablamos de casos sospechosos, tenemos 31% menos que el año pasado. Si hablamos de hospitalizaciones, tenemos 34% menos. Si hablamos de casos confirmados, es un 7% menos. Si hablamos de casos confirmados de dengue grave, tenemos un 69% menos. En base a ese seguimiento, nosotros determinamos el comportamiento de este año y verificamos las condiciones y nos permite también predecir cómo podemos estar a futuro. Entonces, una vez establecida la tasa, comparada con respecto a la tasa del año pasado, determinamos que en este momento estamos en condiciones de riesgo y de daño menores que las del año anterior. Sin embargo, dado que conocemos el comportamiento que ha tenido el dengue en los últimos 5 años, sabemos que de no actuar en este momento, que es fundamental y preciso, podemos llegar a tener una epidemia aun cuando tengamos porcentajes menores que el año pasado. Sí, justamente esa es la curiosidad que tenía, porque uno dice, bueno, pero si están los indicadores por debajo todavía, los del año pasado, y no tuvimos epidemia, ¿no? Sí tuvimos epidemia el año pasado. Se denominó como epidemia, se consideró como tal. Sí, así es. Vaya, pero si se está por debajo de esos niveles, uno pensaría, bueno, pero entonces, ¿por qué activar? O sea, exacto. Lo que ocurre es que en el pasado, las epidemias se declaraban en su carácter nacional. Y si usted en este momento analiza la condición particular de estos 29 municipios y cómo estos contribuyen al promedio nacional, usted probablemente dirá, bueno, en este momento no hay necesidad de una declaratoria de alerta, pero precisamente por no hilar fino en el pasado es que tuvimos momentos epidémicos. En este momento estamos encontrando los brotes, los lugares en donde está iniciando este proceso y pretendemos detenerlo antes de que se extienda al resto del país. Esa es la razón por la que se declaran 29 municipios. Bien, continúo con el proceso de priorización. En base a esta tasa, que es el promedio nacional, establecemos cuáles departamentos están por encima del promedio y cuáles están por debajo. Por encima están Santa Ana, Ahuachapán, San Salvador, San Vicente y La Unión. Por supuesto que tampoco podemos asegurar que la realidad es homogénea dentro de estos departamentos y que todos los municipios dentro del departamento tienen tasas arriba del promedio. Entonces hacemos una nueva estratificación a nivel municipal. Y estos 29 municipios provienen de los 5 departamentos que tienen mayor grado de afectación.
O sea que entre todos los municipios de estos 5 departamentos, estos 29 tienen los promedios más altos a nivel nacional, al interior de estos municipios y al interior del país. Y hay como una especie de, cuando ustedes ya deciden dar ese paso de declarar alerta verde, es porque tienen como un piso establecido. ¿De qué momento es que esto se puede disparar? Porque o ¿cómo es que toma la decisión? Bien, lo que ocurre es que una alerta con características verdes es eminentemente preventiva. De acuerdo. Pero ¿qué agrega a la realidad que ya el Ministerio de Salud realiza en los 262 municipios? Si bien es cierto, el Ministerio ya destruye criaderos, el Ministerio ya tiene estrategias de promoción y educación para la salud y tiene estrategias de fumigación, solamente es el Ministerio. Cuando usted declara una alerta verde, usted activa las comisiones de protección civil y más organizaciones, más instituciones se vuelven parte de la solución de este problema. Precisamente cuando se hace una declaratoria, el comando o digamos la conducción de esta situación pasa de ser de salud a las alcaldías, porque las alcaldías tienen la responsabilidad de garantizar las mejores condiciones de vida de sus poblaciones. Salud en este momento se convierte en un asesor técnico de estas instituciones. Si bien el liderazgo de los alcaldes queda manifiesto en este proceso de activar las comisiones municipales de protección civil, el resto de instituciones tributan, por ejemplo, con insumos, con personal, con seguridad. Salud pone a disposición los recursos que tiene y el análisis científico que puede realizar. Entonces, la diferencia entre estos 29 municipios y el resto de municipios es que en estos lugares se lleva a cabo acciones de fumigación y control de los focos de dengue con apoyo de la intersectorialidad. Es un equipo mucho más amplio que trasciende salud. Ahora, entonces, tampoco se está exagerando cuando se pone la alerta verde. No es una exageración de ninguna forma. Una alerta verde, como a la luz de la Dirección General, de la Ley de Protección Civil, es una alerta con características eminentemente preventivas. De hecho, esto no significa hacer una derivación de recursos adicionales a las municipalidades, ni tampoco una derivación adicional de salud hacia estos municipios. Simplemente significa un trabajo coordinado, organizado, intersectorial, donde más personas participan y forman parte de la solución. Perfecto, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos le voy a pedir que si nos puede compartir las estadísticas de los casos sospechosos, casos confirmados. Debemos entender que, digamos, afortunadamente en medio de, una muerte es una tragedia, pero en medio de una situación como esta solo se tiene una víctima mortal, ¿no? Así es. Bueno, vamos a la pausa y hablamos después de esto. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este miércoles está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Rolando Macís. Él es un médico especialista de la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Bueno, nos quedamos en el segmento pasado y le decía, Rolando,
que nos explicara un poco el tema de estadísticas, de cómo se está moviendo entonces, qué es lo que tenemos desde enero hasta la fecha. Desde enero hasta la fecha, para este año tenemos 3.765 casos sospechosos, mientras que el año pasado, para esta misma fecha, teníamos 5.470. Eso significa una reducción de 31%. En cuanto a hospitalizaciones, para este año tenemos 428 y el año pasado llevábamos 653. Esto significa una reducción del 34%. En cuanto a los casos que se confirman por serología para dengue, que es un examen en el que se analiza los anticuerpos que la persona produce y que nos confirma el diagnóstico, tenemos 1.062 para este año y el año pasado llevábamos 1.139. Eso significa una reducción de 7%. Los casos confirmados solamente de dengue, que no son graves, son 1.032 y el año pasado 1.043. Esto significa una reducción leve, pero una reducción del 1%. Y en cuanto a los casos confirmados graves, este año llevamos 30 y el año pasado llevábamos 96 a la fecha. Eso significa una reducción de aproximadamente 69%. Ya, y una víctima. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Dónde? El año pasado llevábamos una víctima que había fallecido en la primera semana de enero. En esta ocasión tenemos una víctima que falleció el 11 de marzo proveniente de Acajutla. Solamente tenemos una víctima y si relacionamos el número de casos entre la víctima podemos sacar algo que se llama la tasa de letalidad. La Organización Mundial de la Salud establece que en las epidemias no debe de sobrepasar el 1%. En este momento nuestra tasa es de 0.09%. O sea que es como una centésima parte de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, no debemos exceder. Por tanto, a pesar de que, como usted bien lo manifestaba, es una tragedia tremendamente grande perder a una persona, en términos absolutos y a nivel nacional, esto significa una tasa de letalidad sumamente baja. Ya, pero bueno, siempre insisto en la parte esa que entonces están anticipándose de sobremanera en este caso, digo, porque si tienen unas estadísticas muy por debajo de las del año pasado, o sea, están decidiendo dar ese paso con suficiente tiempo. Sí. Es porque es muy, digamos, es muy complejo tratar con esto de las epidemias y tampoco se puede confiar y decir, bueno, si tenemos el año pasado casos menores, entonces ahora podemos tomarla un poco más relajada. Lo que ocurre es que lo que le acabo de mencionar son las estadísticas a nivel nacional, pero eso enmascara tanto la realidad departamental como la realidad municipal. Si bien es cierto, en su contexto global tenemos menos casos, hay municipios en los que tenemos que prestar especial atención porque podemos estar igual que el año pasado en cuanto al número de casos que se ven afectados por el dengue. Esto significa que la metodología de tasas que hemos utilizado finalmente arroja que en 29 municipios tenemos que prestar atención porque ahí inician las epidemias y probablemente por ahí vamos a tener el repunte en unas 6 semanas cuando empieza la época invernal, si no lo detenemos ahora. Perfecto. Vamos a hablar un poco más adelante también esto del invierno, porque me parece que es interesante, sobre todo porque estamos en época seca, pues uno dice, bueno, no estamos en invierno que se acumula agua por cualquier lado, entonces ¿dónde están los focos de atención? ¿Dónde se están creando? Nos explica más adelante. Claro. Pero bueno, yo creo que Raúl nos puede ayudar siempre con la lámina anterior, porque está comportamiento de índices larvarios. Si nos se puede explicar un poco sobre la base de ese mapa en esos 2 colores que se tienen, 3 colores para ser preciso, qué es lo que estamos viendo para que también a nuestros cibernautas y televidentes les quede claro de cuál es la situación. Bien, tenemos 2 priorizaciones. La primera de ellas es una priorización donde tenemos afectación con número de casos y eso es un daño a la salud de la población. Pero los índices larvarios representan un riesgo. Es la cantidad de viviendas que nosotros visitamos y que resultan positivas. Nosotros sabemos que un 4% de viviendas positivas representan un riesgo para la salud. En esta ocasión hemos tomado en consideración los municipios que tienen índices larvarios o índices de viviendas positivas
de más del 10%, con la finalidad de hacerlos descender hasta 4, que es nuestra norma. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 viviendas que nosotros visitamos, 10 en la comunidad están positivas al criadero, positivas con criaderos del mosquito transmisor. Si bien usted no puede asegurar que porque hayan mosquitos usted va a adquirir el dengue, porque para esto el mosquito previamente debería de estar inoculado con sangre que tenga dengue de un paciente con dengue, pero si es una condición de riesgo en la que si usted conjuga tener pacientes con dengue, muchos mosquitos en el ambiente, muchos criaderos en el ambiente y una estación lluviosa próxima, usted puede hacerse una idea de que tiene los sustratos para una epidemia. Entonces, en esta ocasión, estos municipios que han sido priorizados en base a su índice larvario, van a desarrollar algo que denominamos el plan de sostenibilidad. Vaya, y en este caso, por ejemplo, dice tasa de incidencia con índice IC dice de 95%. IC es intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Esto dice significa, en verde, por ejemplo, el 46, dice 46 debajo del promedio nacional. Ajá. O sea, los verdes que estamos viendo en todo el departamento de La Unión prácticamente está marcado de verde todo el departamento. Sí. ¿Ya? Luego tenemos la zona paracentral, San Vicente, un poco San Salvador, Sí. y luego en el extremo la zona occidental del país. Bien, la lectura de esta lámina inicia en la parte superior izquierda. Primero que nada, usted ve que hay un promedio nacional de una tasa que es de 16.9. En esa misma tabla, usted ve que en un recuadro rojo están 5 departamentos. Que son los primeros. Que son los que tienen tasas por encima del promedio nacional. Y como le explicaba hace un momento, no podemos asegurar que los 5 municipios, los 5 departamentos, homogéneamente tienen todos casos por encima del promedio nacional. Entonces, estos 5 departamentos han sido estratificados y nos hemos dado cuenta que no todos los municipios de estos departamentos tenían índices por encima del promedio nacional. Solamente algunos, los que usted ve en verde, están en una condición en la que en este momento no hay necesidad de hacer una intervención adicional. Los que ve en amarillo son los que están como el promedio nacional y los que están en naranja son los que están por encima del promedio nacional. Si usted suma los 15 que están como el promedio más los 14 que están por encima, le van a dar los 29 municipios que hemos priorizado en este momento con alerta verde. Ya, entonces los que tienen nivel de confianza, me decía, eran los que están en color verde. Vamos a ver si regresamos. A ver, estamos. El intervalo de confianza es una medida estadística que le dice a usted que si esto lo mide 100 veces en la realidad, 95% de veces va a acertar con el resultado correcto. Claro. Entonces, con 95% de confianza, usted puede decir que 15 municipios provenientes de los 5 departamentos más afectados y 14 municipios que provienen de los municipios, de los departamentos más afectados, tienen comportamiento o igual que el promedio o por encima del promedio. Entonces, significa, para resumirlo de una manera más sencilla, los municipios más afectados de los 5 departamentos más afectados del país. Perfecto. Bien, volvamos al punto de la... Digo, no estamos en invierno todavía en el país, ni siquiera hay señales de lluvia. Uno esperaría que comience la temporada como regularmente inicia a finales quizás de abril, las primeras semanas de mayo. Así es. ¿Por qué habiendo, digamos, en la época seca, cuando se profundiza todavía más el verano, es cuando tenemos más incidencia? Es decir, a lo que quiero llegar es, en manos de quién está la responsabilidad de lo que está pasando. O sea, porque si cae la lluvia, cae en todos lados, y uno puede decir, se va a hacer una lluvia en depósitos tirados al aire libre, etcétera, que hay menos control, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de incidencia larvaria, por ejemplo, en las viviendas. Cuando nosotros hacemos las investigaciones de campo, hemos caracterizado cómo se comportan los depósitos que salen positivos a la larva del mosquito. 95% de ellos son depósitos útiles, o sea que previamente y con toda la voluntad del mundo han sido llenados para acumular agua, y porque el agua es un bien necesario. 10% apenas están en inservibles, o sea, en llantas, en floreros, en cualquier tiesto que pueda estar en el patio y que está al aire libre. Esto se explica que en este momento sea tan bajo porque no hemos empezado la época lluviosa, como usted muy bien apuntó.
los criaderos naturales, o sea, las copas de algunas flores, algunos agujeros en los árboles representan nada más el 3%, y las llantas como tal representan el 0.8%. Entonces, en este momento, si analizamos que los depósitos útiles son los que están saliendo positivos, significa que la labor es al interior de la vivienda. Esto posteriormente, allá dentro de unas 6 semanas, vamos a ver que se va a equiparar los inservibles con los útiles. Entonces, cuando llegue el momento de los inservibles, la acción tiene que cambiar. Prioritariamente será deschatarrizar, hacer una disposición adecuada de los desechos sólidos, pero mientras ese momento llegue, lo que nos interesa es el interior de la vivienda. De acuerdo. Acciones de promoción y educación para la salud, untadita, abatización, filtrado del agua, tapar barriles y pilas. Ahora, vamos a la pausa, pero cuando regresemos, con un poco, lo que se requiere finalmente es educación, porque ni siquiera habría necesidad de la abatización, de la untadita y todo esto, si la gente tuviera mucho cuidado en su vivienda, ¿no? Así bueno, es. Hablemos de eso después de la pausa. Perfecto. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, doctor Macís, explíquenos esa parte un poco, qué es lo que pasa, o sea, hasta dónde lo que estamos presenciando siempre en el tema de la recurrencia de la incidencia del dengue. Al final de cuentas, mosquito transmisor siempre habrá, sobre todo en los países tropicales, casi que es inevitable, ¿no? Se tendrá, sí, me imagino, alguna presencia que puede ser normal. El tema es que cómo es que el número mayor del índice larvario, por ejemplo, usted lo encuentra en las viviendas y no necesariamente afuera. Bueno, al menos en el verano. En este momento, entonces, ¿ante qué estamos? Es decir, si es educación, bueno, o sea, creo que en el país permanentemente los medios también estamos haciendo un esfuerzo en divulgar sobre este tema, en informar para que la gente tome conciencia. Pero entonces dice uno, si depende entonces de las personas, ante lo que estamos es un poco de negligencia o efectivamente se requiere más educación. La educación debe ser constante y es fundamental para salir adelante con esta situación. Sin embargo, no debe de ser una educación simplemente por sí misma. O sea, esta educación se tiene que convertir en un hábito, en una actitud. No basta solamente con el conocimiento. Me atrevería a creer que, dado de que el país experimenta año con año epidemias de dengue, si bien no el 100%, la mayoría de nuestra población sabe qué es el dengue, sabe cómo se previene, sabe qué debe de hacer para evitarlo, pero finalmente no lo hace. Entonces, por eso es necesario incluso conformar una comisión que no ve los aspectos eminentemente clínicos, sino que trasciende un poquito más allá a las condiciones que determinan que una población se enferme o que tenga buena salud. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado entonces en los análisis? Bien. Esos análisis que van más allá de toda la campaña tradicional, sí, de abatización, de repartir y todo ese tipo de cosas. Como usted bien dice, los medios de comunicación ejercen una labor fundamental de educación. El Ministerio de Educación también ejerce una actitud,
ejerce una labor muy loable y muy importante. El Ministerio de Salud lo viene haciendo por casi 20 o 30 años, pero finalmente es una situación actitudinal, es de comportamiento. Por ponerle un ejemplo, muchas de nuestra población espera a que Salud llegue y haga la revisión y la limpieza de sus viviendas. Cuando Salud no lo hace, se escuchan denuncias como que Salud no ha llegado a hacerle la limpieza. Por otro lado, tenemos la situación de que nosotros tenemos que abarcar todo el país, y eso significa todas las viviendas del país en algún momento. Nosotros no nos podemos, no tenemos la capacidad para llegar todos los días a la vivienda y hacer acciones de fumigación todos los días, ni acciones de destrucción de criaderos en el interior de las viviendas todos los días. Cuando nosotros llegamos, nosotros hacemos recomendaciones técnicas y educamos a la gente para que al partir nosotros de ahí y continuar nuestro trabajo en otra vivienda, estas personas se queden a cargo de su propia salud y reproduzcan las medidas que les hemos enseñado. Desafortunadamente eso no está ocurriendo. A los 8 días podríamos regresar a una vivienda y encontramos que las bolsitas de abate están, por ejemplo, con lama, porque no lavaron la pila. Y entonces después deduce la población que el abate no sirve. Pero una bolsita de abate que no se saca cada 8 días, que se limpia y que se limpia la pila, tampoco tiene poder para poder resolver la situación de no tener larvas. Y así usted puede ir porque la lama genera una especie de impermeabiliza. Así es, tapa los agujeritos que le abrimos cuando la dejamos ir, y entonces simplemente el producto químico se queda dentro de la bolsa. Y eso es muy frecuente. Eso es sumamente frecuente. A veces también se comete el error de que se tapan, por ejemplo, los barriles con plásticos o con tapaderas que por encima también acumulan agua. Entonces ya no tenemos el reservorio por debajo de la tapadera, sino que está flotando encima. También hay que tomar en consideración las características del mosquito. El mosquito es sumamente agresivo. Tiene la capacidad de reproducirse 2000 veces en el mes que vive. Entonces basta con que una persona no abra la casa, no nos permita hacer labor de abatización, o por múltiples causas, porque la casa es renuente, porque está cerrada, o porque está deshabilitada, y con una casa que nos quede, el mosquito tiene las características de volar 100 metros alrededor de donde nace. Eso significa que 99 casas alrededor podrán estar abatizadas, podrán haber sido limpiadas, la gente podrá estar muy comprometida, pero con un vecino que no permite el ingreso, es suficiente para dañarle la salud a todos los que están alrededor 100 metros. Pero igual, si ese mosquito vuela 100 metros y encuentra un lugar donde depositar la larva perfectamente, entonces eso inmediatamente hace la reproducción. Así es. Se reproducen, en cada momento que se reproducen, colocan 200 huevecillos. Y no los colocan en un mismo lugar. Los van a colocar en un florero, los van a colocar en la pila, los colocan en un barril, de tal forma que se puedan asegurar su supervivencia. El mosquito en realidad trata de sobreponerse y de prevalecer. ¿No se va volviendo más resistente con el uso del abate y todo esto? ¿No han tenido no ha habido alguna variación, no sé, alguna mutación, digamos, en el mosquito? Hoy por hoy, de lo que tenemos conocimiento es que el abate sigue siendo efectivo. Lo que ocurre es que el abate no está siendo bien utilizado. Fíjese que parte de las cuestiones que nosotros analizamos del comportamiento de nuestro pueblo es, por ejemplo, de que aún explicándoseles la proporción en que deben de utilizarlo, lo utilizan de mala forma. Para cada metro cúbico de agua usted debe de utilizar una bolsita. Dicho de otra forma, por cada barril de agua usted tiene que ocupar una bolsita de abate. Pero hemos llegado a lugares donde tienen pilas de 10 metros cúbicos o de 10 barriles y le colocan 2 o 3 bolsitas. Finalmente, cualquiera podría percibir que el abate ha perdido su calidad y que no está funcionando bien. Claro, y lo que ocurre es que la proporción es tan baja que no funciona. Por otro lado, hemos llegado a lugares donde tienen un solo barril y le colocan 10 bolsitas de abate. Y entonces, cuando utilizan esa agua, le sienten un olor fuerte. Si esa agua se la dan a una mascota, la pueden enfermar. Sí, por alta concentración. Por alta concentración. Y finalmente, la gente deduce, no, lo que pasa es que el abate es muy fuerte y le hace daño. Entonces, mejor no lo usemos. Pero lo que ocurre es una cuestión de actitud, que aún explicándole a nuestra población, en algunas ocasiones omite las recomendaciones que le damos.
Ahora, las medidas no varían, las medidas de prevención se mantienen, son las mismas siempre. Son las mismas. No hay por qué estar variando ni... Claro, ni estamos hablando de las mismas medidas de siempre. Primero, evitar que el mosquito se reproduzca. Eso significa tapar pilas, barriles, hacer una untadita con lejía por encima del borde del agua. Es importante recalcar que la untadita no se hace en toda la pila, porque finalmente hay muchas personas que le colocan lejía a toda la pila y cuando salen de la pila salen sumamente intoxicados. Entonces no lo vuelven a hacer. Entonces usted lo que tiene que hacer es llenar la pila por encima de la línea de donde hasta donde llegue el nivel del agua. De donde llegue el nivel del agua, coloca con una esponjita, en buen salvadoreño, una chuponeada de lejía. Y esa es la técnica de la untadita. No hay que hacer más. Porque lo que hace la lejía es ahuyentar lo que hace es destruir los huevecillos, rompe la cápsula en la que están los huevecillos, que hasta ese momento no son visibles para el ojo humano. Entonces, pero hay que dejarle 15 minutos. Aparte. Hay que dejarle 15 minutos a la lejía también para que haga su efecto. Si inmediatamente yo lleno la pila, se acabó el poder. O sea, no es que, por ejemplo, la lejía pueda ahuyentar al zancudo por el olor, no. Sino que usted lo que está haciendo es romper químicamente la cápsula donde está ese huevecillo y matarlo antes de que tenga la posibilidad de nacer. Interesante, porque al final en la pila usted no ve absolutamente, no tiene capacidad del ojo humano de ver esos huevecillos, pero sí pueden estar ahí. Así es. Cuando ya los huevecillos se han reproducido y están en etapa de larva, nosotros utilizamos abate, que es la segunda medida que le recomendamos a la población. En tercera instancia, si este zancudo ya nació y anda volando, en ese momento nosotros utilizamos la fumigación para matar al que ya nació. Claro. Y finalmente, si usted no logró controlar los pasos previos y tiene un paciente con dengue en la casa, la última de las medidas recomendadas es, por favor, aíslelo. Y esto no significa métalo en un cuarto con cuarentena, no utilicen los vasos ni los platos en los que él come para el uso de la demás gente. No significa eso. Simplemente es tan sencillo como ponerlo debajo de un mosquitero y seguir con la vida normal como se lleva hasta ese momento. Las medidas de aislamiento no significan necesariamente separar de su contexto social a la persona enferma. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos también hablemos un poco de síntomas de ya una persona en esas condiciones, claro. En qué momento la población debe actuar, responder, digamos, si hay un pariente o un familiar con algunos síntomas. Y también un tema que me interesa que platiquemos y es un poco cómo está impactando esto del cambio climático en la proliferación del zancudo transmisor, la Aedes aegypti, si ha habido modificaciones en los últimos años. Vamos a una pequeña pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutris.
Doctor, le decía en el segmento pasado entonces las acciones que se deben realizar ya un poco, sobre todo en la parte de la familia, cuando hay alguna persona que puede tener algunos síntomas, cómo detectarlos, cómo reaccionar, qué hacer de inmediato. Usted algunas pinceladas nos daba hace algunos minutos, decía que cómo proteger, por ejemplo, a un paciente de colocarle un mosquitero, etcétera. Pero bueno, ampliemos un poco. El dengue, como cualquier otra enfermedad viral, tiene características bastante generales. Por ejemplo, le puede dar dolor de cabeza, una fiebre que no es tan alta, que andará entre 38 grados y 38.5, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos, y usted me dirá, bueno, pero eso me lo puede causar cualquier otra enfermedad que no sea dengue. Y así es, inicialmente no hay mucha diferenciación entre el dengue y cualquier otra enfermedad. Cuando usted ve el aparecimiento de manchitas en la piel, usted puede tener una mayor certeza, y es por eso de que al no tener, digamos, unos síntomas que sean específicos y característicos solo para el dengue, la recomendación es primero que no haga el diagnóstico a una persona que no está capacitada para ello, lo cual consecuentemente significa buscar ayuda de la manera más inmediata posible. En tercera instancia, no medicarse. El dengue usualmente da problemas en la coagulación de una persona. A veces la gente tiene la costumbre de tomar aspirina, y la aspirina es un medicamento que se utiliza para prevenir, por ejemplo, el infarto, precisamente porque disminuye la coagulación. Y si usted esto lo adiciona a un paciente que tiene problemas en la coagulación, lo que hace es empeorar el cuadro. De hecho, la automedicación puede ser la diferencia entre que una persona sobreviva a un episodio de dengue o que fallezca por él. Porque si el sangramiento que ocurre al interior del paciente ocurre, por ejemplo, en el cerebro, o ocurre en los pulmones, o ocurre en el hígado, casi que estamos hablando de un caso fatal. El único caso que se tiene hasta hoy, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué información tiene usted? ¿Se reaccionó muy tarde? ¿Qué ocurrió? No, fíjese que no hubo reacción tardía. De hecho, la madre consultó 4 establecimientos. Primero una unidad de salud, luego un médico particular, luego en 2 ocasiones seguidas al Seguro Social, y finalmente al hospital de Sonsonate, de donde esta paciente fue derivada al hospital de Santa Ana. Lo que ocurrió en el proceso fue, primero, que se omitió decir que la niña, que falleció de 10 meses, cuando tenía 6 meses había tenido un episodio previo de dengue. Y la segunda vez que usted adquiere el dengue, las características son mucho más intensas, más fuertes, y las consecuencias pueden ser más graves. Por eso usted debe de brindarle esa información a su médico cada vez que consulte con una sospecha de dengue. Eso se omitió. Luego, como los síntomas eran muy inespecíficos, se le dio una medicación con antibióticos, que si bien no empeoran el cuadro, tampoco ayudan a mejorarlo. Luego la madre suspende los antibióticos por decisión propia. Acto seguido, la automedica con aspirina. Y esto desencadenó un ciclo del cual la niña ya no pudo salir. ¿La automedicación la hizo la madre en el proceso ya, cuando estaba en tratamiento en el hospital o antes? Cuando ya estaba en tratamiento con el médico privado, ella decide darle aspirina y un supositorio. Y esto hizo que las condiciones que yo le mencionaba, que dificultan la coagulación, se vieran potenciadas por efecto del medicamento. Luego la paciente es trasladada al hospital de Sonsonate, se hace el diagnóstico de dengue, estaba ya sumamente, comprometida la niña, y se trasladó a la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital regional, que es Santa Ana. Con el Ministerio de Salud, básicamente la paciente estuvo ingresada un día, desde el momento en el que consulta Sonsonate hasta el momento en el que se le refiere a Santa Ana, y fallece en la unidad de cuidados intensivos de Santa Ana. Uno puede decir, bueno, en algunos casos podría haber negligencia médica, en otros casos negligencia de la familia. Pues aquí no podría hablar de negligencia, en el aspecto de que hubieron factores que se omitieron, hubieron algunas percepciones clínicas
que no fueron las adecuadas, pero que son muy entendibles, porque el dengue es un proceso sumamente inespecífico cuando empieza. Como yo le mencionaba, los síntomas se los puede dar una infección en la garganta, se los puede dar una diarrea, se los puede dar el dengue, se los puede dar cualquier otra cosa. Entonces, en ese aspecto, pues yo sería muy prudente de emitir una opinión. El hecho es de que finalmente cuando el Ministerio de Salud percibe que se trata de dengue y le toma las pruebas para dengue y las remite, ya era muy poco lo que podíamos hacer como servicios de salud. Bien, nos quedan algunos minutos todavía de la entrevista. Sí me interesa que nos explique, finalmente se puede, por ejemplo, cuando hablamos en los segmentos anteriores de que hay familias o hay personas que no permiten el ingreso a las viviendas para verificar el estado en que se encuentran, bueno, esto es recurrente todos los años que se toca el tema de dengue. Bueno, ¿qué hacer? Si se puede introducir el equipo de el personal de salud, digamos, a través de una orden judicial, no sé, una especie de hacerlo de manera obligatoria, doctor. Sí. ¿Es posible? El Código de Salud lo establece, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil lo establece, y las ordenanzas municipales con las que cuentan ya muchas alcaldías también lo establecen. O sea que la cuestión es un cumplimiento de la ley. Fíjese que de las 723,000 inspecciones que nosotros hemos hecho en lo que va del año, 44,000 casas estaban cerradas, 6,000 renuentes y 8,600 deshabitadas. Entonces, estas viviendas las tenemos que recuperar de una u otra forma. Entonces, con el trabajo coordinado a través de la intersectorialidad, podemos solicitar, con el apoyo de los cuerpos de seguridad pública, que se nos permita el ingreso. Al caso extremo de esas 6,000 personas renuentes, a que se les, pues digo, porque así estaban habitadas las viviendas. Sí, así y en los otros casos posiblemente no están ni alquiladas, no vive nadie ahí. A lo mejor no tienen quizás depósito porque no vive nadie, quizás no hay agua. Sin embargo, realmente hasta la observación y hasta demostrarlo con evidencia, suponemos que ahí hay criaderos. De acuerdo, pero el caso extremo es de estas 6,000 personas que tienen una actitud renuente. Así es. Es decir, porque podrían permitir el ingreso. Fíjense que el año pasado aprendimos muchas lecciones. Por ejemplo, en un municipio, San Pedro Nonualco, municipalidad se coordinó con el Juzgado Primero de Paz y fueron citadas las personas que tenían renuencia a abrir sus casas o que reiteradamente les encontraban índices larvarios elevados para que compadecieran, y se les multó. Y la esquela realmente era pequeña, era en concepto de 5 a 10 dólares, pero realmente ese fue un esfuerzo en el que Salud asesorando, la municipalidad asumiendo el rol que le corresponde y el Juzgado Primero de Paz ejerciendo la ley como está estipulada, lograron sacar adelante con una experiencia sumamente exitosa que ha sido muy bien vista por el resto de alcaldes y que nosotros también estamos estudiando para poderla reproducir en el resto de municipios. Ya, perfecto. Bueno, vamos a una pausa, creo que hacemos la última pausa comercial y regresamos únicamente para hablar sobre el tema de cambio climático. Regresamos. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte.
Estamos al cierre de la entrevista en línea. Doctor, solo explíquenos entonces esta parte del cambio climático, porque me imagino que ustedes tendrán que hacer análisis alrededor de esto, pues un poco los comportamientos, no sé, veranos más prolongados, más sequía en algunos casos, a veces lluvia extrema, las temperaturas sobre todo, que es lo que entiendo más influye en esto de la proliferación del zancudo, también son, parece, cada año más extremas. O sea, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cuánta incidencia tiene en la proliferación de zancudo? Es decir, quizás puede llegar un momento en que se tengan escasos lugares donde haya acumulación de agua y haya espacio para reproducción, pero la temperatura que tanto está influyendo. Bien. El cambio climático nosotros lo hemos analizado en series de varias décadas y hemos notado que desde 1950 hasta este momento ha influido en el aspecto de que precisamente como el planeta se está calentando, este incremento en grados de temperatura permite ahora que el zancudo viva más al norte de lo que tradicionalmente se consideraba en América y que viva más al sur de lo que tradicionalmente se consideraba en América. Hace 50 años los casos de dengue básicamente se limitaban a lo que se llama Mesoamérica, que es Centroamérica y un par de las Antillas y un poquito de América del Sur. Ahora hemos geográficamente sobrepasado por el lado sur del hemisferio el trópico de Capricornio y por el lado norte el trópico de Cáncer, o sea que significa que el dengue en latitud ha crecido hacia arriba y hacia abajo, pero también el cambio climático y el aumento de la temperatura ha hecho de que el mosquito viva en zonas más altas de las que antes vivía. Hace algunos años, por ejemplo, para nosotros es inconcebible tener, por ejemplo, mosquitos viviendo en el Pital, por ejemplo. En este momento nos hemos dado cuenta de que, dado el aumento de temperatura, el mosquito ha subido hasta municipios en los que por su altura antes no estaban, o las condiciones no eran viables para la vida del mosquito. Pero no solamente aquí en El Salvador, sino que, por ejemplo, muchas de las ciudades a gran altura en la cordillera de los Andes en este momento tienen verdaderas epidemias de dengue. Esto significa entonces que el mosquito se ha extendido en latitud y en altitud. Entonces el reto para nosotros cada día se vuelve un poco más grande, porque si analizamos, por ejemplo, entre época lluviosa y época seca, nos damos cuenta que en algunos inviernos tenemos lluvias intermitentes y esas lluvias intermitentes para nosotras son las más delicadas porque permiten que se acumule agua, que haya un periodo de estabilidad en esa agua para que el mosquito se reproduzca, luego hay un espacio en el que vuelve a llover, se vuelve a acumular agua, el mosquito vuelve a crecer ahí y así constantemente. Es diferente cuando tenemos una lluvia copiosa y esa misma agua no se acumula, sino que está circulando. Eso en algún momento sería beneficioso para el aspecto del dengue, pero muy dañino para la economía de un país, como ya lo hemos experimentado. Y le decía, la resistencia del mosquito ante el uso de estos químicos, hoy por hoy se mantiene, no hay necesidad de ir variando la cantidad de químicos, por ejemplo el abate, la composición química yo no la conozco, pero me imagino, no sé, si hay necesidad de duplicarle o aumentar la potencia para que pueda hacer efecto, ¿o solo tiene que ver estrictamente esto del cambio climático en la parte de reproducción, de acelerar el proceso? La concentración es al 1%. El abate, de hecho, su nombre científico es Temefos. Nosotros constantemente estamos cambiando de proveedor dependiendo de cuál es más útil. Pero hoy por hoy seguimos teniendo una baja resistencia del mosquito cuando el Temefos es usado en las concentraciones adecuadas. Llegará un momento, supongo, en el futuro en el que el Temefos probablemente ya no sea útil, pero para ese momento seguramente también el ministerio estará adquiriendo un insecticida diferente. Hasta este momento, con los datos de los que se disponen, el Temefos en las concentraciones adecuadas sigue siendo útil todavía. Ya, ¿cómo irse adaptando entonces a estas situaciones? ¿Qué es lo que se puede ir haciendo? ¿Cuáles son las claves para hacer frente a esta situación? Bueno, la primera de las claves nosotros creemos que se llama intersectorialidad. Es involucrar a más actores en esta situación. Tenemos que dejar atrás el paradigma de que salud es del Ministerio de Salud. Salud somos todos. Salud implica la responsabilidad de sectores que tradicionalmente no se contemplaban, que pueden apoyar una labor de una enfermedad. Por ejemplo, salud significa
seguridad pública, Fuerzas Armadas, empresa privada, significa medios de comunicación, significa liderazgo de las alcaldías, significa también, por ejemplo, autónomas apoyando. En la reciente epidemia tuvimos el gusto de experimentar una actitud innovadora de parte de ANDA que nos facilitó en el tiraje de su recibo medidas para prevenir el dengue. Bueno, y usted sabrá, fue una difusión de varios millones de recibos. Eso fue fabuloso y contribuyó mucho. En la medida que todos sumamos a salud, vamos a dar respuesta a un problema que nos abarca a todos. Ya, ¿cómo están actuando de manera coordinada con otros países? Porque bueno, ustedes pueden tener un control importante de todo esto, pero uno no piensa en los municipios vecinos a Honduras, sí, a Guatemala. ¿Hay alguna acción que va más allá de las fronteras? Claro, a través de un sistema de integración centroamericana, del cual forma parte el Ministerio de Salud, que se llama SECOMISCA, a través también de las oficinas regionales de la Organización Panamericana de la Salud, se hace un seguimiento de los casos y del comportamiento epidemiológico de dengue en cada uno de los países. Nosotros también tenemos oficinas sanitarias internacionales que velan por evitar la difusión de enfermedades de un país a otro. Las tenemos establecidas en las fronteras, tanto terrestres como aéreas y portuarias. Entonces, esto nos da una indicación temprana de si estamos teniendo una afluencia de casos de dengue provenientes de otro país, y ese es el momento en el que nosotros hacemos coordinaciones vía ministerio con ese país y establecemos un cerco sanitario. Hoy por hoy, de acuerdo con el comportamiento que tenemos, no parece, o al menos no tenemos evidencia de que haya una difusión importante de dengue proveniente de otros países. Eventualmente se descarta entonces una epidemia en el país. En este momento definitivamente no estamos en epidemia, y las medidas, el hecho de haber declarado 29 municipios con alerta, 78 que van a seguir un plan de sostenibilidad, y el resto de municipios trabajando con el plan operativo cotidiano que tiene el ministerio, son factores eminentemente preventivos para que podamos desencadenar una epidemia. Pero en este momento categóricamente no estamos en epidemia. ¿El resto de países de Centroamérica cómo están respecto de esto? Pues el comportamiento es similar. La novedad es que El Salvador se está adelantando con un modelo innovador de priorización a nivel municipal, y dentro de cada municipio, las comisiones municipales de protección civil hacen una priorización al interior de barrios y colonias. Bueno, perfecto, interesante. Vamos a estar pendientes, doctor. Le agradecemos que haya compartido con nosotros. Muy amable. Un verdadero gusto. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.